provincia. Cuando ocurre en la provincia de Buenos Aires siempre causa algún impacto mayor. La repitencia, ya hay consenso en que no sirve. Una necesidad y es una obligación estar el día miércoles rechazando esta ley base. Destruye a las industrias, va a destruir al transporte. Es una obsesión de estos gobiernos de derecha de creer lo primero que hacer es vender aerolíneas argentinas, tener un presidente que se ha convertido en el hazme rey del mundo. Cuando se corren las luces, la actuación, es un conservador más con ideas que son totalmente viejas, que trata de instalar el gobierno nacional, es no me dejan, me están poniendo trabas, el riesgo país sube por esto, por aquello. Acá este tipo de políticas en la Argentina se aplicaron y de una manera cruel entre 1976 y 1983. Si yo pudiera volver el tiempo atrás, Sí. no me hubiese enganchado en esa discusión. Tengo mis atenuantes. Uno es que tengo sangre. El formato del debate público que se impuso hace muchos años es así. Frente al planteo de chorro, gerente de la pobreza, etcétera, contestar como un caballero inglés. Ante todo, siempre el respeto a la investidura de la ministra Petovelo. Lo demás es todo materia justiciable, tiene que resolverlo la justicia y por ende no puedo adelantar opinión sobre algo que no me consta. Sí ratificar el apoyo que el presidente Milei, que yo y que todo el gobierno le da a la ministra Petovelo. Bienvenido, formalmente, bienvenida Lourdes, ¿Cómo estás, Paulino? Buenas noches, querido Francisco. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo Ya te nos va? dijimos feliz día anoche, pero bueno, Feliz día. vale de nuevo. Vale de nuevo, feliz día a ambos y gracias por este placer de poder compartir con ustedes esta mesa de viernes por la noche. El primer tema es Petovelo, me parece, ¿no? Porque no deja de estar en el centro de la escena, muchas versiones que recibieron en el día de hoy. Y sigue recibiendo denuncias en la justicia. Sí, hoy recibió una nueva denuncia, es cierto. Toda colación de la denuncia, como bien lo decías vos cuando estabas hablando con José, toda colación de la denuncia que ella misma mandó a hacer en torno a los contratos con la OEI, ¿entendés? La Organización de Estados Iberoamericanos. En base a eso es que obviamente se empieza a investigar en dos sedes, sede administrativa, que es la Oficina Anticorrupción. A partir de hoy ya nació la investigación después de la denuncia que realizaron. Le pidieron documentación tanto al Ministerio de Capital Humano como también a la Organización de Estados Iberoamericanos. Y por otro lado la justicia, diciéndole, bueno, ustedes tienen que actuar de esta y esta manera. Con lo cual, digamos, es un capítulo abierto, veremos qué más nos encontramos la semana que viene, pero da la impresión que no está cerrado ni mucho menos, y creo que la discusión política no está zanjada. Lo de Villarroel pareció un respaldo a medias o no. ¿Qué impresión? Porque yo cuando lo escuché, lo volví a escuchar, digo, sí, lo respalda, pero... No pongo las manos en el fuego, ¿no? Correcto. Esa idea. Esa idea. Sí, pero... No, a ver, yo lo veo apoyo distinto. todo el... Lo veo como abogada yo. Que ella es abogada. Ella hizo una definición de abogada. Chicos, un poquito de silencio. Ella hizo una definición técnica, ¿Cómo? jurídica, técnico-jurídica la definición de ella. O sea, yo la apoyo porque el presidente la apoya, pero la justicia es la que decide. Y tiene razón. Bueno, pero sos la vicepresidente, ¿no? Yo te entiendo, hiciste una definición de... Pero se le requiere una definición de dirigente político. Aparte, yo la apoyo por la apoyo al presidente. Ella siempre se fue Es por se diferenció transitividad, de digamos. Milei en muchas cosas, desde el Senado. Acordate cuando le hicieron la entrevista. Ella se diferenció en un montón de cosas. Fue la primera en decir yo estoy a favor del aumento de los senadores. Cuando Milei decía nadie se tiene que subir los sueldos. Ahora va con huella dactilar a controlar todos los empleados, etcétera. Para que no haya ñoquis. Con lo cual va a ser todo un relevamiento y desde mediados de julio va a empezar a regir ello. Bueno, hoy estuvo en Armstrong, en el corazón productivo de la provincia de Santa Fe, donde había ido el presidente ayer. No eligió el mismo día que el presidente, pero es una anécdota. Y lo cierto es que también fue a un lugar donde Victoria Villarroel está buscando también una capilaridad en términos políticos, de armado propio. Se mostró con la gente, estuvo empática, compartió imágenes, fotos, de todo un poco, en una provincia, la de Santa Fe, que está ultimando detalles con Jefatura de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, para negociar la continuidad de una decena de obras públicas, así como lo han venido ratificando varios gobernadores. Y probablemente ese encuentro se pueda producir entre lunes y martes de la semana próxima. Es la ampliación de la planta potabilizadora de Santa Fe, ciudad capital, el futuro acueducto San Javier Tostado, una planta de tratamiento de líquidos cloacales en Rafaela, la reparación de tramos de la Ruta Nacional como la 11,
largamente demandado por la sociedad santafesina. Así que efectivamente que Milei haya ido ayer, que hoy esté Villarroel, que estén negociando con Franco, que Puyaro haya validado la idea de aprobar la ley bases en el Congreso, pese a que su padrino político ha presentado un dictamen en minoría hoy, como Martín Lustó, dentro del Senado, lo cual abre un signo de interrogación respecto a las discusiones en particular de lo que todo el mundo descuenta que va a ocurrir, que es que le van a aprobar en general tanto la ley bases como el pacto fiscal al propio gobierno de Milei el próximo miércoles. Bueno, me parece que son todas señales de esta y nueva etapa que intenta Franco, por lo menos, darle al gobierno, de negociación con los gobernadores y sentarlos a la mesa y traerlos a establecer acuerdos que permitan gobernabilidad. Ayer lo escuchaba a Lucas Romero, un análisis político, diciendo que este gobierno empezó con Federico Sturzenegger y termina con Franco, ¿no? Pasó de ser quizás un talibán del liberalismo a ahora al pragmatismo político, ¿no? Con la necesidad, obviamente, también de negociar. De hecho, vos estás hablando de obra pública. La obra pública se había frenado, había caído casi el 98% en los primeros 2-3 meses. Empieza a aparecer la plata para la obra pública cuando tenés que empezar a cerrar las leyes en el Congreso, ¿no? Es importante que lo que decide Sturzenegger, porque además hoy el gobierno dio marcha atrás con algo que Sturzenegger había propuesto, que era la quita del servicio de grúa en los seguros de auto. Igual yo espero... A regir a partir del 1 de julio, ¿no? Exactamente. Esperaría un poco. No sé qué pase como las prepagas. No, estuvo dando vueltas, y ¿no? después se confirma B. Estuvo dando vueltas ya la resolución supuestamente firmada. Vamos a ver, no está publicado. El gobierno, la superintendencia de seguros... Se debería publicar hoy, en un ratito, en un boletín Se oficial. debería publicar hoy. La que estuvo dando vueltas tiene fecha del 7 de junio. O sea Claro. que... Hoy. Exactamente. Así que la idea, obviamente, es devolverle el servicio de grúa a los seguros, a los Nunca entendí clientes. por qué lo sacaron. ¿O por qué lo querían sacar? ¿Por qué lo querían sacar? Porque lo querían dar regular, para que haya dos negocios distintos. Exacto. Y supuestamente por el negocio de las aseguradoras es otro, no es brindar, digamos, el acarreo o el remolque. Es como una tercerizada, digamos, el acarreo. Exactamente. Y lo abrían a que apareciera, digamos, otro negocio, otro mercado con otra competencia, pero claramente estaba generando un mal humor muy grande entre la clase media, que ya está soportando muchos ajustes muy importantes. El tema de las prepagas hace poco. Correcto. Y es una contramarcha muy parecida a la de los registros, ¿te acordás? Sí. Sí, sí. Que fue en un día. En un Registro día. automotor. Eso A fue la en un mañana día. una cosa y a la tarde otra. Sí, esto duró un poco más, pero bueno. A la mañana el aumento en los aranceles de hasta Exacto. el 300%, por la tarde-noche la derogación de esa resolución que permitía el aumento de esos aranceles. Sí, no hay margen con la clase media, aumento de tarifas en junio, aumento de tarifas en julio, las prepagas, idas y vueltas y obviamente todos los otros costos que están aumentando en la El dato del día hoy argentina, ¿no? fue la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que marca un Totalmente. 4,4%. Una caída de más de 5 puntos con el mes anterior. Exactamente. En el mes de mayo, de todas maneras, da un acumulado de 80% en lo que va del año, en los primeros 5 meses del año. Seguimos estando en el podio. de los países con más inflación del planeta. Totalmente. Pero claramente al gobierno esto lo lee 280 acumulado anual, imagínense de qué estamos hablando. Venezuela logró, después del 2014, la menor inflación, 1,2% mensual. Totalmente. ¿No? Bueno, la Argentina está en el cuádruple de Venezuela, que es un espanto, como ustedes ya conocen. Ahora, ¿esto es piso o techo para la nacional? Mira, hoy justo estaba revisando Porque la siempre comparación es mayor. entre una y otra. La nacional en los últimos 4 meses fue un punto menor que la de la ciudad. Por eso digo, siempre la ciudad es mayor. Por lo tanto, debería ser un poco más baja que esta, si uno sigue, digamos, lo que vino pasando los últimos 4 meses. Ahora, acá afectó precios regulados que no aumentaron. Claro, ¿Correcto? vos pisaste tarifas. Por eso, pisaste Uno. tarifa de electricidad, de gas en la ciudad. Sí. Y lo que no va a ocurrir a partir de junio, que se van a aplicar. Y transporte, que dijiste que ibas a aumentar en mayo, que le ibas a llevar el boleto Sí. a 400, cosa que no ocurrió por caso en los micros, en el colectivo. Digamos. Totalmente. No, y después tuviste una trampita, las prepagas. Y las prepagas que Lo de la Tuviste prepaga fue deflación. terrible. Tuviste una deflación del 2% en el índice de la ciudad, justamente por la retracción en los valores de las prepagas. Quiero decir, entonces, esto ¿No? puede ser un dato importante, pero que en junio difícilmente se repita.
Bueno, el relevamiento de expectativa de mercado que se conoció ayer, que es la encuesta que hace el Banco Central entre consultoras privadas y bancos, lo que dice es que vas a tener un pequeño rebote a partir de junio, de 3 décimas, no mucho más, que muestra esa resistencia a la baja. En el gobierno, te digo, están recontra confiados de que va a seguir bajando. Y yo ayer almorcé con un empresario del mundo de los electrónicos muy importante que confía plenamente en que en diciembre el índice de inflación está en un 3,5%. ¿Y eso es mucho o es poco? Para un país, para la Argentina es poco, igual es alto, de dónde venimos, 3,5. ¿no? De dónde venimos es poco. Ahora, obviamente, para un país desarrollado como el que queremos ser, es una inflación alta mensual, ¿no? Bueno, minería y energía están eludiendo, parece, la crisis, datos del INDEC de hoy. Producción de petróleo creció 9% y extracción de litio 50% en el primer cuatrimestre. Respecto a el tema energético, varias cosas. Hoy se confirmó y se firmó el acuerdo con Gutiérrez en la Argentina y Marín, el presidente de YPF, para suplir una cosa que era definitivamente impensable, que en el corazón productivo de Vaca Muerta, la segunda formación geológica de gas no convencional del planeta, la ciudad cabecera, Anielo, no tuviera gas. ¿Se entiende? O sea, desde donde se extrae todo el gas que ustedes ya conocen, que produce Vaca Muerta y mucho más, esa ciudad no tenía, explotó en términos de población y demás, pero no tenía gas. Bueno, hoy se firmó el acuerdo para hacer el gasoducto de 14 kilómetros entre Tratayén y la meseta de Anielo. Es un gasoducto de 6 pulgadas que va a conectar la zona productiva de Vaca Muerta con el yacimiento Loma Campana. Es impresionante, pero es una deuda absolutamente histórica. Se firmó hoy. Es otra de las cosas que consiguió Gutiérrez en esta negociación al cual el gobierno fue llevado a propósito de una ley base que no había forma de destrabarlo de otra forma. Que no sea con política. Y nosotros lo hemos marcado aquí. El gobierno va a conseguir por esta vía muchas más cosas de las que venía consiguiendo por la otra, que le puede dar más resultado en términos de empatía con la gente, pero no le va a dar resultado en términos de gestión, para que las cosas sucedan y para que las cosas se hagan. Bueno, después está lo del secretario de Energía. No sé si querés entrar en eso, lo de Rodríguez Chirilo, que esta mañana con Eduardo Feynman tuvo que arquearse porque, qué sé yo, no sabía si había tarifa plana o no había tarifa plana. Estaba hablando de una tarifa que en realidad no ocurría, cuando le decía, bueno, después de las 10 sí, usa el lavarropa, hay un intento por nota de Clarín de esta mañana. Sí. En la noche. Y Más dijo, barata la energía, claro, supuestamente. como ocurre en países de Europa, digamos, que vos usas el lavarropa, no sé, Exacto. a las 11 de la noche. Tarde, es una tarifa privilegiada, digamos, más Correcto, baja. una tarifa más baja, entonces... Y claro, y después dijo, no, perdón, acá me dicen que hay tarifa plana, porque en la Argentina no existe ese diferencial. Claro. Pero estaba hablando de eso el secretario de Energía de la Qué Nación. problema que si el secretario de Energía no entiende, No lo sabe. digamos, cuál es el valor, no sabe cuál es el valor de la energía, como lo sabemos nosotros, que miramos la boleta y es un jeroglífico, ¿no? Vale la pena decir que es el mismo Eduardo Rodríguez Chirilo que finalmente en el debate en el Senado, cuando fue a exponer frente a las preguntas de Lustó, dijo, bueno, lo estaba leyendo, fue a defender un proyecto que él reconoció cuando Lustó lo interpelaba por algunos artículos, que en realidad lo estaba comenzando a leer. Un artículo del RIGI, ¿no? Era. Exactamente, del RIGI, correcto. Bueno, hablemos de la pirámide de clase media Dale. como pimponeo casi final antes de y media y después ya nos abocamos a nuestros invitados, que son un enorme placer que estén aquí con nosotros. Diego Bustamante, gracias por venir. No, por favor, a formalmente. ustedes. Muy interesante también escuchar. Tengo para aportar cosas. Me encanta. Director y fundador de la ONG Patapira, ¿que cuántos años tiene? 10 años casi 10 años. que arrancó esta historia. Ahora te voy a contar bien. Es una linda historia, ¿sabes? ¿Cuántas adopciones? Bueno, yo tengo 7 chicos, pero para la organización nos dedicamos mucho al norte a trabajar con las comunidades originarias, sobre todo atención de chicos desnutridos, pero hacemos pozos de agua, fortalecimiento de proyectos productivos, como que fue creciendo, ¿viste? Hacemos un poco de todo. Recién te escuchaba el tema del gas y me acordaba, yo viví 5 años en una comunidad enfrente, están todas las petroleras ahí, está el Estado, está el gobierno, las regalías, digo, para no responsabilizar a nadie. Ninguna comunidad tiene gas. Ninguna. Bueno, hay 4 provincias en la Argentina que no tienen red troncal de gas. Tal cual. Y está también Soledad Sangronis, ¿así se dice, Soledad? Así se dice. Buenas noches. Presidente y cofundadora de Brincar, que es... Una fundación dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. ¿Que cuántos son en la Argentina? Y mira, nosotros tenemos una estadística de 33 nacimientos, uno presenta un trastorno del desarrollo neurobiológico, que es el autismo, y se estima 33, que... Sí,
O sea, el 3%. Y se estima que en el mundo entre el 1 y el 2% de la población mundial tiene autismo. Así que estás hablando en el mundo de 78 millones de personas. No es poco. Para los Estados Unidos es casi epidémico. Aquí no tenemos estadísticas propias, pero sí tenemos enormidad de casos y de familias y de... No solo chicos, porque de eso también vengo a hablar. ¿Qué pasa cuando estos chicos crecen? Cuando son adultos, Exacto. cuando tienen que inmiscuirse en el mundo laboral, cuando tienen que cumplimentar tareas, Exactamente. conseguir el sustento familiar, tener una vida. Temones. Me encanta. Cuando la veo, me recuerdo que en River, que se inauguró un palco, Así que es el es. primer estadio que lo hacen en la Argentina, para que puedan, piensen ustedes, un chico con autismo, una persona autista, no puede ir a un estadio de fútbol a ver un partido de Por fútbol. los sonidos. Exactamente. Ya le afectan per se. Imagínate que estás prohibido de eso, de tantas otras cosas. Puedes ir a un recital, muchas... Sí, sí. En River hicieron un palco para eso. Exactamente. No es por River, saquemos a River. No, porque yo soy hincha de River. me Somos decía, hinchas de River Pero la acá. verdad es que digo, perdón, Frank, que vos sos de Perdón, Porteño. Pero lo que digo es, yo no estoy apuntando a un tema que para nosotros es lógico, obvio, natural, y que una persona con estas características... De hecho, hay supermercados que tienen la hora... Así es. Trabajamos mucho por la hora distendida en los supermercados, trabajamos mucho en la formación de la policía, en la accesibilidad, que creo que es como la llave, ¿no? Trabajar accesibilidad, pero para las personas con autismo y para las personas que tienen discapacidad, un montón de discapacidades y necesitan un mundo, ¿cómo decirte?, más amigable, más cómodo, más confortable. Como decimos, escuchaba a Diego hablar, ¿no?, de las barreras que a veces te pone el medio. La discapacidad hoy no está entendida como lo que le falta a la persona, lo que la persona no es. Está entendido como cuáles son las barreras que están en el medio, que no permiten que esta persona viva de la manera que debe vivir. Y bueno, Fundación Brincar surge así, ¿no? Primero como una desesperada necesidad y dolorosa necesidad de dos mamás, Karina Morillo y yo, allá en el año 2010, con el diagnóstico de nuestros hijos. Después se sumó Célica Israelit, mamá de Manu, y un conjunto de familias y equipo, y somos una organización de mujeres, de madres, que a partir de esa situación de desazón y de angustia y soledad, cuando recibís el diagnóstico de tu hijo, que es muy duro, decís, tengo que poner en acción algo Para aportar y para ayudar a otros. para aportar, ayudar a otros. Dejar mi granito, porque tal vez este es mi mandato en la vida. Este es mi O mandato uno en la de vida. los No, mandatos. y además todavía los chicos, yo tengo un sobrino que tiene TDAH y es casi, bueno, también entra dentro del espectro autista, pero de otra manera, es hiperkinético, y vos sabés que la gente no lo entiende muchas veces, Exacto. entonces se enojan con los chicos cuando hacen los berrinches que hacen, muchas veces cuando les agarran esos Tal cual. ataques, y es muy difícil, ¿viste? Es difícil todo, es una construcción, es un trabajo enorme. Yo te escuchaba hablar y nosotros entendemos que la situación es difícil para todos, pero hay muchas familias que están en contextos de mucha necesidad, de mucha vulnerabilidad, que el acceso a la salud les cuesta un montón, a la educación también les cuesta un montón. Y otra vez, la palabra accesibilidad, ¿no? Oportunidades para todos. Entonces, bueno, el autismo es una condición compleja. En los colegios cada vez ves más chicos con autismo y personas que tienen familiares, vecinos, Sí, sí. gente conocida con autismo, y hay que trabajar un montonazo en todas las áreas. ¿Vos crees que estás mejor parada hoy que hace 10 años cuando empezaste? Sí, absolutamente. ¿Crees que hay más conciencia? Hay más conciencia, la mirada social sigue doliendo, Falta. pero va cambiando de a poco. Necesitamos, sin entrar en partidismos políticos, poner en agenda discapacidad, en la agenda de gobierno, de este gobierno, de todos los anteriores. Mirá, y de los futuros. Vos sabés que en ese sentido yo te agradezco porque todas estas entidades, asociaciones, siempre surgen por el apetito, por la vocación, por la pasión de alguien que se choca con eso que no imaginó. Yo recuerdo a Gabriela Michetti en la Ciudad de Buenos Aires, cuando Gabriela Michetti llega a la vicejefatura de gobierno,
se pone como meta que haya una rampa de discapacitados para personas con capacidades Sí. motrices o con discapacidad motriz que puedan transitar la ciudad de Buenos Aires, porque ella lo estaba padeciendo. Y la ciudad tiene, Buenos Aires como Nueva York, son las 2 ciudades en el mundo que en todas las esquinas hay una rampa para discapacitados. Creo que salvo la excepción de algunos barrios en La Boca por la estructura de La Boca, la fisonomía de La Boca. Eso fue un salto cualitativo. Michetti decía en aquel momento, miren, en el Palacio de Justicia, la Corte, si hubiera un abogado con discapacidad motriz, no podría ir a litigar porque no puede entrar. No hay rampa de discapacidad en el Palacio de Justicia, que se supone que es el que tiene que impartir justicia. No había, 2001, hoy las 2002. hay. Hoy las hay, claro. Entonces, siempre digo, cuando alguien transforma en acción el dolor o la preocupación de cómo... Hoy tu hijo tiene más herramientas, ¿sentís? Sí, mi hijo tiene más herramientas, pero lo que nosotras buscamos como mamás fundadoras es que tuviera impacto para nuestros hijos, pero sobre todo para otras personas. Que eso es lo transformador de lo que te pasa con una situación límite, con una situación dolorosa, que es paralizarte o fortalecerte. Nosotras elegimos este camino que es arduo, que no era en tener un plan para nuestros hijos, es dar respuesta a otros jóvenes y adultos con autismo, dar respuesta de vida adulta, que puedan trabajar de inclusión laboral, de inclusión social, empezando por la inclusión educativa, que es un temón que aún sigue siendo dificilísimo, que se ha avanzado mucho. Vos, Diego, lo sabés por Patapila, porque estás en el contexto de niños, de Sí, crianza. A mí lo que me pasa es que yo lo escucho y digo, cuántas cosas que tenemos para trabajar en la sociedad. En mi caso particular, yo estoy 2 siglos atrás, porque en el norte todavía hay un montón de comunidades que viven sin agua potable, sin electricidad, en ranchos de adobe, palos y o plásticos, gente que no sabe leer y escribir, gente que no tiene, que está totalmente fuera del sistema. No es toda la realidad del norte, depende qué comunidades sean, en torno a qué ciudades, en qué provincias, pero en líneas generales, viste que siempre a veces los argentinos pensamos en el norte, por ahí yo encima le agrego esto, pero no es el ancla del país. También pasan un montón de cosas buenas, pero estamos en un contexto político, económico, que obviamente impacta en la vida de todos nosotros, pero en las comunidades que viven del Estado. ¿Qué significa viven del Estado? Al único lugar que pueden acceder a la salud es en el sistema público. Al único lugar donde pueden hoy tener una entrada económica es por los planes. ¿Por qué? Porque es un territorio que no les permite demasiada capacidad de acceder a un trabajo. Entonces yo milito para que haya más Estado, ¿entendés? Aunque entiendo que va un poco en contra de lo que hoy se está queriendo y también entiendo por qué no se quiere el Estado. Pero en nuestro caso, Patapila nació como un proyecto privado y personal, porque yo en lo personal empecé a viajar al norte, yo soy de acá de Capital. El primer choque fue visual, decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en este país... ¿A qué te dedicabas antes de...? Estudié producción agropecuaria, no me terminé de dedicar, trabajaba con mi familia, me fui a vivir a Entre Ríos, pero toda la actividad que yo hacía la combinaba todo el tiempo con salir a visitar a gente en situación de calle, iba a hogares de niños. O sea, vos tenías una misión social. Sí, pero se me fue generando. Fue en el encuentro con la gente que se me generó. No es que yo tuve un clic, o sea, te retroalimentabas todo el tiempo. Estas imágenes que estamos viendo, que son muy loables, etcétera, ¿a vos te llevaron a adoptar 7 chicos? En el camino de esta vida, o sea, yo me fui al norte, primero viví en Santiago del Estero, trabajé un año en el norte de la provincia también con familias pobres, y en el marco de ese acompañamiento que hacíamos, conocí a una familia, los 7 hermanos que hoy viven conmigo, que vivían con su familia. Por algunas situaciones de abandono, la justicia tomó la decisión de sacarlos de la familia un tiempo, viste que hay un tiempo que es un proceso donde se busca la familia extendida. Bueno, por varias situaciones los chicos estuvieron 4 años en un hogar. Esos fueron los 4 años que yo me fui a Salta, que me instalé en la comunidad, que empecé a buscar ayuda, a golpear puertas, a ocuparme un poco de todo lo que pasa hoy en Patapila, que por suerte creció mucho. En el camino de armar Patapila ya, yo me seguía viendo con los chicos, con los hermanos,
Y me volvía cada vez que los veía lleno de preguntas, decir, ¿quién va a estar para ellos? Son 6 varones y una mujer. ¿Quién va a ayudarlos a tener su propio techo, su propia cama, su seguridad emocional? Y también confieso que me volví a la comunidad y decía, Diego, ¿no sos la Madre Teresa? Claro. Escondía mi cabeza como un avestruz. ¿Por qué? Porque estaba en un territorio donde se mueren niños en los hospitales. Claro. O sea, en los últimos 2 años en el norte, en la frontera de Argentina, se murieron 320 niños menores de 5 años. Ese es en el contexto en el que Patapila le toca trabajar con otras organizaciones, con el gobierno provincial, con el municipio, con los hospitales, ¿no? Con una lógica colectiva de abordaje a la problemática que tiene. Entonces, en el medio de todo esto, yo inclinándome a querer cuidarlos a los chicos, pero decir, ¿cómo me corro del territorio, viste? Sí, quiero solo contar una historia chiquitita del día. Un bebé llegó sin vida, hablando de lo que estaba contando recién Diego, al hospital de Encarnación. Tenía lombrices en vías respiratorias, desnutrición y neumonitis. Un bebé de 1 año y 8 meses. En el hospital regional en Encarnación, en Paraguay, del otro lado de la frontera. Sospechan que falleció ahogada por su propio vómito. Solo para entender que estas cosas, esto es noticia de hoy, están los diarios del norte argentino y demás, que lo que cuenta Diego tiene un rostro humano, que son estas historias, más de 300 según... Sí, y eso es un número del ministerio, no es que es un número solo mío de Patapila, es un número oficial de los que están realmente en ese número. Me llama la atención lo que está, no me llama la atención lo que estás contando, porque en realidad es todo un gran territorio que es el Gran Chaco americano, que abarca 5 provincias del norte de Argentina, el sur de Bolivia, centro-sur de Paraguay y un poquito de Brasil. Y es todo un territorio donde es muy parejo. Comunidades, algunos campos, comunidades de diferentes etnias, pero yo te tiro en el medio de Santiago del Estero, en el medio del monte, te levanto, te tapo los ojos, te vuelvo a tirar en la frontera de Argentina con Paraguay y Bolivia, te cruzo a Bolivia y vos no te das cuenta dónde estás. Una cosa entre Diego y inclusive la propia Soledad, porque estamos hablando de problemáticas de personas que les cuesta la inclusión, que necesitan oportunidades. Estamos hablando de la falta de inclusión en el norte, estamos hablando de la adopción de Diego con el acto de amor que implica 7 hermanos que viven con vos acá, ¿no es cierto? Vivimos en Gualeguay. Ah, en Gualeguay, en Entre Ríos. Gracias por esta diferencia de haberte venido entonces. Y la justicia nos manda todo el tiempo, videos, etcétera, porque hay un clamor para que la gente adopte. Porque él decía, hace 4 años institucionalizado, ¿no es cierto? Hay gente que llega a los 18 institucionalizado y que luego tiene que empezar una vida. Todo muy complejo. Yo creo que ustedes, no sé si lo tenemos, Flor, hay una jueza de familia en Lomas de Zamora que me envió, curiosamente, en las últimas horas, un video. María Belén Lugercio, le mando un saludo grande. Tiene para adoptar una chiquita de 4 años, entiendo. Pero cuando tengamos el video lo quiero compartir, porque definitivamente es una problemática que atraviesa la gente. Porque todos que quieren un bebé que recién nació, quieren que no tengan más de 1 año, que no tenga ninguna patología, que no tenga ninguna complicación. Están desbordados los hogares de niños, eso también lo que pasa. Porque un poco por lo que vos decís también, porque la gente lógicamente le tiene miedo a la historia con la que puede llegar a venir. Pero bueno, en definitiva es un acto de amor. En mi caso es diferente, ¿no? Porque yo no es que quería ser padre, me anoté a adoptar. Yo me los crucé en el camino, los conocí, me interpelaron. Cuando la justicia finalmente le quitó la patria potestad a la familia, frente a la posibilidad que los separen, adopten a los más chiquitos y los más grandes queden boyando en el hogar o solos, ahí fue que precipitó mi decisión de hacerme cargo. Alguien me dice, nos estalló el celular, yo les agradezco que estén acá. Sí, igual el sistema de adopción es complejo en la Argentina. Sí, no es fácil. No. Eso también me parece que merece una atención de todos nosotros para ver qué se puede hacer, ¿no? Para que sea más ágil el proceso, para que los chicos, hoy por hoy se hacen mucho los hogares transitorios de 6 meses y muchas veces quedan 2, 3 años. Hoy leí un caso de una chiquita que iba a estar supuestamente un tiempo con una familia. Y pasó el tiempo, la nena tenía 2 años y medio y vino la jueza y se lo sacó a esa familia.
Y la nena ya estaba apegada a esa familia que le había dado todo su amor durante 2 años y medio, porque los 6 meses pasaron y después fueron 12 y después 18 y 24 meses. Y bueno, eso también pasa en Argentina. Sí. Ahora creo que tenemos la posibilidad de compartir el video. Son historias todo el tiempo que se repiten y que tienen que tener salida lo más rápido posible, porque tienen que encontrar cobijo, amor, porque además tienen que adaptarse, no es fácil, no es una tarea sencilla. La podemos compartir ahora, Flor, solo para estar en el contexto de lo que todo el tiempo la justicia está buscando, todo el tiempo la justicia está fomentando y se encuentra con trabas muy importantes. Algunas por las cosas que decía Lourdes y otras por este aspecto, ¿no? Entonces intentamos también motivar desde aquí en el transcurso de esta noche. ¿Lo podemos ver? Laura es una niña de 4 años que tiene discapacidad y presenta desafíos en el desarrollo. Le gusta ir al jardín, acompañada por su acompañante terapéutica, camina usando andador, dice palabras sueltas y es muy expresiva. A Laura le gusta jugar, la música y los paseos. Buscamos una familia que pueda acompañar su desarrollo, teniendo en cuenta sus tiempos y deseos, fortaleciendo sus habilidades y brindándole los apoyos y tratamientos que necesita. Laura es una niña cariñosa y afectuosa, que busca compartir el día a día desde un vínculo de amor. Es impactante, ¿eh? Moviliza en todos los casos. ¿Cómo hacemos para ayudar? ¿Cómo hacemos para ayudar? Yo creo que una primera instancia debería ser, necesitamos ser un poco más empáticos con lo diverso, en general. Hoy se habla mucho de la neurodiversidad, ¿no? Sí, la neuroplasticidad. Todos somos diversos, el autismo está dentro de esa neurodiversidad. Necesitamos apoyos desde políticas públicas que sostengan figuras como las maestras de apoyo en la escuela, que aparezcan esas figuras de asistentes personales en la vida adulta de los adultos con autismo. Tenemos una población de personas con autismo re capaces, con un montón de talentos, con la posibilidad de trabajar, de ser independientes, pero no tenemos la asistencia, el apoyo para la inclusión laboral. Si bien Brincar trabaja capacitando a las empresas, capacitando a los docentes, capacitando a las fuerzas de seguridad, todo esto que hablábamos recién, necesitamos que se establezca, que esas figuras estén, que se aseguren. Correcto. Mismo los tratamientos, Paulino, y perdón, pero tenemos personas con reciente diagnóstico, familias que van a veces a los hospitales, no consiguen un turno, van a hacer su certificado de discapacidad, el famoso CUD, porque esto les abre las puertas para tener una prestación, ¿no?, asegurada de sus hijos, la rehabilitación, los tratamientos. No tenemos turnos, o sea, necesitamos enfocarnos mucho en estas necesidades para poder realmente convertirnos, todo esto que vos decías, bueno, la Argentina es todo esto, pero también es esta parte, lo invisible, ¿no? Yo digo que a veces el autismo, mismo esto que contaba Diego, hay una invisibilidad que tenemos que poner en relieve. Está muy bien. Se dice que hay muchas personas con discapacidad en Argentina, que Argentina no atravesó ninguna guerra y que por lo tanto allí hay un 80% que se supone que serían ficticias, que no son tales. ¿El autismo también es considerado una discapacidad en el resto de la región, en el mundo, etcétera? Hoy tenemos este modelo de decir, bueno, es una condición, ¿no?, del desarrollo, porque nos gusta hablar de condición, pero es una realidad que a efectos de la vida, de hacer la propia vida, hay una discapacidad. Necesitamos tener un diagnóstico precoz de esta condición, necesitamos que las personas con diagnóstico de autismo accedan a los tratamientos en forma temprana, y ahí te digo, 3 años, 4 años, 5 años, esta primera infancia de la que hablaba Diego,
es fundamental. Perdemos tiempo si no damos el tratamiento adecuado. Y entonces la posibilidad de estar en la escuela, la posibilidad de tener esas terapias, y el pronóstico es buenísimo y la calidad de vida puede ser muy buena. Pero tenemos que sacar un certificado único de discapacidad porque tenemos que asegurar esos apoyos. Pero si yo voy a la obra social y a la prepaga y no dice mi certificado de discapacidad autismo, yo no voy a tener acceso, mi hijo no va a tener acceso a las prestaciones que le corresponden, ¿no? ¿Qué tareas pueden hacer en el mundo laboral? Mira, de todo. Hay talento artístico dentro del autismo, hay enorme talento para las matemáticas. El espectro es complejo y vos tenés un abanico de perfiles donde hay autistas que hablan, que no hablan, que están escolarizados, que nunca acceden al cole. Hay personas que necesitan mucho apoyo para vivir y hay otras que son independientes. Pero tenés que encontrar y ver que en toda esa rama de personas con autismo tenés personas que aman las matemáticas, que trabajan en sistemas en informática. Nosotros capacitamos a un montón de empresas de informática. Pueden trabajar a distancia. Y después tenemos, y ahí me quiero parar, un 30% de personas con autismo que además tienen una discapacidad intelectual, como en el caso de mi hijo y muchos de los chicos que asisten a brincar. Y esas personas que no tienen tal vez el talento matemático o que no son fantásticos con sistemas y computación, tienen que poder también desarrollarse y tener un valor que puedan sumar a la sociedad. Y esa es la gran dificultad, la inclusión laboral de estas personas, de estos perfiles que a veces tienen poco lenguaje, pero que si le das los apoyos que necesitan, lo pueden lograr, porque no hay límites para eso. Correcto. ¿No? Qué historias, ¿no? Porque estamos hablando de problemas que no están visibilizados, pero le estamos dando un espacio para intentar visibilizarlos. Diego, ¿qué es lo que más te sorprende, digamos, de todo lo que estamos atravesando o viviendo? Porque dijiste, tengo cosas que decir, estamos hablando de política, y ahora quiero cerrar con alguna... ¡Qué atrevido! No, un poco esto que dije, vos decías, es histórico el tema del gas en Anielo, y yo decía, tenemos una deuda histórica de 50 años de extraer petróleo en el norte, de regalías en las provincias, y que sin embargo hay comunidades tan pobres en torno a esos proyectos, sin responsabilizar directamente a los privados, que entiendo Correcto. que pagan los impuestos y demás. Pero, y después la otra lógica que te decía, que es, en un momento, si querés, social, donde hay mucha puja por no el Estado, y a la vez también, a veces el privado, lo primero que te dice es el Estado, que eso se tiene que ocupar del Estado. Entonces lo que tenemos que hacer es tener un Estado más eficiente y también que el privado siga en esta dinámica de involucrarse en lo social y dejar de entender el involucramiento con lo social desde un lado solidario, romper un poquito con esa lógica, pasar a ser una inversión, donde también tiene un propósito de marca, de empresa, donde puede involucrarse. Y eso es un poco el pedido que yo quiero hacer hoy. Voy a ser más materialista. Necesitamos ayuda. O sea, ayuda, empresa, gente que done. La única forma de sostener... Hoy Patapila tiene 87 personas trabajando, de las cuales 60 son médicos, nutricionistas en el norte, con centros, camionetas 4x4, hacemos pozos, estamos haciendo una escuela. Todo eso lo logramos con aportes privados. Entonces, para sostener esa estructura que nos permite bajar más financiamientos, incluso internacionales, trabajamos con la Unión Europea, para hacer todo, necesitamos un poco el impulso de llegar a más personas, que se anoten a donar, empresas que quieran participar. Patapila, lo buscan. Patapila.org. Gracias, genio. En Gualeguaychú. Gracias. En Gualeguay, No, digo. A ustedes, gracias. Un enorme placer. Gracias, un placer. Me quedo solamente con un minuto para cada uno, con Fran y con Lourdes. Primero, Lourdes, pues se sortearon jueces en casos emblemáticos por caso Indalo y Milani, ¿no? Claro, porque uno, recordá que en el caso de Indalo, la Corte mandó a que se analice nuevamente en casación el tema de la absolución de ambos empresarios. Bueno, en ese contexto, 2 de los jueces que ya habían fallado se excusaron, dijeron, nosotros no nos corresponde. Entonces, por esa razón, en esa causa va a intervenir Mariano Borinsky y también va a intervenir Guillermo Jacobuzzi. Y en la causa de Milani, donde también se anuló la sentencia que lo absolvía por enriquecimiento ilícito, también se excusaron los jueces y ahora va a estar Javier Carbajo y Mariano Borinsky también.
Impecable, Lourdes. Bueno, ¿me mostrás la pirámide y con eso me da la pausa? Te muestro la pirámide, dale. Vamos a ver la pirámide de ingresos. Ahí está. Es interesante para saber, primero, cuántas personas hay de clase alta. Estamos hablando de un 5%. Uno de cada 20 argentinos clase alta. Ahí está, mirá, el límite son casi 3 millones de pesos. De ingresos. De ingresos, ese es el piso del segmento. Después tenemos clase media, 39% de la gente en la Argentina es de clase media, 1.4 millones, ese sería el techo, y la media baja es 705.535 pesos, y el 56% en la Argentina es de clase baja, y ahí vemos, ¿no? Obviamente lo que son los ingresos. Estamos hablando de 519.000 pesos en la parte superior, y más abajo, 828.157 pesos, ¿no? Ahora, es impresionante porque solo esto, todos nos sentimos clase media en la Todos Argentina. nos sentimos clase media. Pero solo somos el 39%, casi el 40%. 39%. 56% hoy es clase baja en la Argentina. Es impresionante porque hay mucha diferencia entre justamente la percepción, ¿no? y la realidad. Y la subjetividad y la realidad medida por los ingresos, ¿no? Francisco, como siempre, enorme placer de tenerte. Es un placer. Pero igual hay un dato, ¿no? Para después de la pausa, eso digo. Ya venimos.